Bienvenido gente a un nuevo video. Pues ya se dejó venir el nuevo evento misterioso. Aquí le vamos a decir de qué se trata para aumentar ese poder, compa. Así decía, recuerden que yo ando en modo crecimiento acelerado con esta cuenta, recuperando T4, investigando para las T5 y todo esos power. Entonces vamos con el evento, pero primero vamos con la intro, compa. ¡Ánimo! Kingdoms will fall. Ya saben, raza, deja tu fucking like por esta información. Recuerde, pues hay que hacer un montón de tropas, 40, 30 millones de tropas. Yo realmente aprovecho estos eventos para crecer la cantidad de tropas que yo tengo. ¿Cuál es? ¿Cuál le dirás tú? A ver, ya, compa, di cuál es, carnal. Quiero saber, dice la racita. La racita me ha estado preguntando desde ayer, pues si según iba a salir ahora, carnal, pues hoy doy la información. Bueno, vamos a ver. Y es el evento de a toda velocidad, compa. Así es. Ya más o menos la venía viendo yo, el de 20%, para hacer aumentar esa aceleración de normal y la de investigación de la flecha verde, compa. Le voy a dar unos consejos para que hagan un chingo de tropa. Yo con estos eventos mayormente hago 1 millón, 2 millones de T2 y muchísima T4. Entonces tienen la noche para poder acelerar. No gasten nada ahorita por el momento. No gasten gemas, no gasten nada. ¿No? Ok. Entonces, si van a comprar aceleradores y todo eso con gente que vende, pues háganlo más noche, bro. Y así pues te ahorro un montón. La verdad. Terminas una trampa o por el estilo, ¿no? Ok, recomendaciones número 1 para acelerar. Si tú tienes un montón de aceleradores de investigación, o hay que ir por las T5, los sigilos, lo que más te convenga. Yo, por ejemplo, tengo un montón aquí. Un montón, los que ya me he gastado, pero hay que darle con los eventos solitarios. Si aprovechas, porque mayormente sale eso de entrenar tropas y acelerar, pues te facilita un montón. Y también lo que te facilita es esos jugadores que están en guerra hacer T4, bro. Mejor. Hasta T4, güey, te sale baratísimo, güey. Ya si tienes las T4, pues te puedes hacer un chingo de T2. Este evento debe aprovecharlo para terminar tu rally track, como te digo, tu trampa en solo. Realmente. Siempre ha sido así, creo que este evento sale cada 2 meses. Entonces termina tu investigación necesaria, bro. Pero con eventos, bro. Porque tienes 2 días más o menos. ¿No? Yo, por ejemplo, le voy a tratar de dar a equipo o a sigilos. En esta. Y claramente, pues en la otra. Pues también. También le voy a dar a sigilos. Por eso, pero hay que ver qué, güey. Tengo un montón también. Y pues yo esperaba que sacaran algún evento para que te hiciera gastar y te dieran algo de perdida. Por ejemplo, aquí ya quiero llegar a los sigilos de la mano secundaria. A pesar de que es poco aquí y tengo ruedas, pues si hay un montón de aceleradores, pues mejor con aceleradores, carnal. Si tienes un montón, ¿no? Bueno, otra recomendación es, si quieres gastar la gema en aceleradores, lo único que recomiendo es este. Es el mejor, de 15 horas. Si le vas a enviar a alguien acelerador, envíale este, bro. Porque aquí tienes un desperdicio de casi 500 de 12 horas. Por ejemplo, aquí no da, pues. Entonces es mejor comprarse este, bro.
¿no? Porque este te da, por ejemplo, si nos vamos por gemas, 7500, son 12 horas. Eh, pues está bien lo mismo, pero este lo he recomendado, bro. Si le va a enviar a alguien, güey. O este, estos dos, estos dos. Estos dos. Estos dos, bro. Así que ponte las pilas, bro. Pero por ejemplo yo digo que este porque a veces cuando tú haces este 2, si tu compañero quiere para hacerte 2, viele este. Porque mayormente cuando tienes la... para hacer tropas. Vamos a ir a la otra cuenta. Por eso les recomiendo ese, no creas que les digo nomás por decirlo, por eso les estoy dando tips, recomendaciones. Bueno, por ejemplo, yo quiero hacerte 2, bro. Dura 23 horas. Pero porque yo tengo casi las investigaciones de esto de entrenar tropas macheadas. Pero mayormente un jugador normal creo que le llena hasta aquí. Si no tiene, por ejemplo, como las tengo ya investigaciones yo tengo un cuartel, pero puedo hacer esa cantidad de tropas. Pero hay unos que tienen un cuartel nada más y pueden hacer, no sé, 5000, 10000 tropas. Y si tiene investigaciones para entrenar tropas con todo, hay que colocarse pues el entrenamiento de tropas y todos esos power. Pero como les digo, es porque a veces no tienes igual que yo, pues que puedas hacer las 24 horas, pues. Entonces desperdicias aceleradores en esa parte. Entonces está dando a entender. Ya puesto con el potenciador. Hay que darle esto a los potenciadores de investigación. Por ejemplo, aquí uno de 20%, el de 10%. Y el de entrenamiento, pues de 20 o el de 10%. Además, hay que usar las armaduras de entrenar tropas. Están estas. Lo más recomendado. Y los talentos, como les digo, de entrenar, de investigar, ¿no? Importante eso. Y si quiere construir, gastar aceleradores normales de construcción, pues ya cada quien. Pero hay que colocarse la armadura acá en la investigación también. Pero importantísimo tener esta, ¿no? Todo el tiempo traten de hacerse la de hacer tropa, bro. Es muy fácil de hacer. Es una armadura más fácil de hacer, que es el casco y que es las botas, bro. No, esta ya es más difícil. La mano secundaria, ya que es las campeón son las únicas mayormente. Bueno, pues ya sabes, si le va a enviar a alguien, envíale de 15 horas más recomendado, pero si puedes de 24, pues está bien, depende del jugador que te diga, pero lo más recomendado es 15 horas para mí, enviarle a alguien, ya que a veces pues no llena las 24, y si no tiene T4, pues si tiene T3, si tiene bajo el cuartel, si es un pequeño, por eso les digo. Y pues a veces hay que hacer las investigaciones necesarias. Claramente pues yo siempre he aprovechado este tipo de eventos para hacer un chingo de tropas, más las hacerte 2, bro. Pero hay que conseguir aceleradores. Está el laberinto y está el nivel 4. Traten de cazar el nivel 4 para que saquen aceleradores de 15 horas. Este es el bueno. Y si tiene más energía, pues dale duro. Pero yo, por ejemplo, le doy a este, bro. A este nivel 4 para sacar muchísimos aceleradores. Pero yo mayormente le doy con el cazador terrestre. Si quiero aceleradores, consigue este. Bueno. O ve a una cacería. Una cacería vas a conseguir bastantes desmadre. El gremio que yo recomiendo para cacería es CTZ, bro. Este es el único. Si quieres tú, ahí está el Vizconde, por eso
Y pues hay muchos gremios de cacería, cada quien. Ya no conozco muchos. Así que pónganse las pilas, carnales. Y el paquete que se recomienda en sí, a mí. A ver, ¿este cuál es? El que recomiendo yo, compa, es este, mira, el cofre de fortuna nada más, bro. Si quiero investigar algo de libros, pues este, ¿no? Va a comprar libros. Pero mayormente recomiendo este que está acá, mira. Este. Para conseguir muchos aceleradores, energía para ir a cacerías, conseguir muchísimos aceleradores. Y especial de hielo. Vayan a cacerías, bro. Vayan a cacería y consigan muchísimos aceleradores. Y se consigue bastante, la verdad. Ya hacen una buena cantidad de tropas con gemas o con aceleradores normales, bro. ¿No? Bueno, gente, espero que haya gustado el video. Ya sabe, deja tu like, suscríbete. ¿Y pueden cambiar el evento? Claro que sí, puede ser otro, bro. Muchas veces lo modifican, pero puede que esté 90% seguro. Porque dice que va a aumentar el poder. Aquí le faltan unas horas todavía. Bueno, gente, espero que haya gustado este video. Ya sabes, deja tu like, suscríbete en otro video. Adiós, gente. Ánimo.